La sala, la sala de juntas del bufete Almeida y Asociados olía a cuero caro, a caoba pulida y a una victoria que aún no había sido declarada. Sentada frente a mí, mi esposa, Beatriz, era la personificación del triunfo. Su traje de diseño, cortado con precisión quirúrgica, parecía una armadura. Sus zapatos de suela roja golpeaban impacientemente la alfombra persa, un sonido agudo e irritante, como un reloj contando los segundos para mi ejecución. A su lado, su amante, Javier, un hombre más joven con un reloj de oro que brillaba de forma ofensiva, sonreía con desdén. Completando el tribunal de la acusación estaban sus padres, el señor y la señora Valente, con expresiones que mezclaban lástima y desprecio. Beatriz deslizó un sobre blanco por la larga mesa de madera. El movimiento fue lento, teatral. Quería que yo saboreara cada segundo de mi humillación. Su sonrisa era la de una reina en su pequeño imperio de mentiras, sin saber que en pocos segundos su trono quedaría reducido a cenizas. Sus ojos brillaban con una crueldad que yo conocía desde hacía años, pero que el mundo estaba a punto de presenciar por primera vez. «Aquí está, Arturo, la prueba irrefutable de tu irrelevancia», dijo con una voz cortante y victoriosa. «El resultado de la prueba de ADN que fuiste lo bastante necio como para aceptar. Quiero que lo leas en voz alta. Quiero que todos escuchen la verdad». Miré el sobre, luego la miré a ella. Mantuve mi rostro impasible, una máscara de calma que había perfeccionado a lo largo de 25 años de matrimonio. Mi silencio, esa negativa a mostrar pánico, siempre la había enfurecido. No toqué el sobre. En su lugar, miré a mi abogado, el doctor Almeida, un hombre de 70 años con ojos que ya habían visto el auge y la caída de imperios familiares enteros. Él asintió levemente. «Vamos, Arturo, no seas tímido. Es el gran final, el fin de la farsa», se burló Javier, ajustándose el ostentoso reloj en su muñeca. «Efectivamente, los resultados han llegado, señora Valente, y son fascinantes», intervino el doctor Almeida con una voz serena y firme. «Hemos recibido una copia directamente del laboratorio, como parte del acuerdo, y, por una cuestión de rigor procesal, solicitamos un panel genético completo de todos los implicados en el reparto de bienes». Beatriz frunció el ceño. Una pequeña arruga de irritación apareció entre sus cejas perfectamente arqueadas. La obra no se estaba desarrollando como ella había ensayado. «¿Qué tontería es esta? El único resultado que importa está en ese sobre. Leonardo no es su hijo, por lo tanto no tiene derecho a nada que pertenezca a mi familia». El doctor Almeida abrió una carpeta de cuero que tenía delante. De su interior sacó no uno, sino 2 informes. Ignoró el primero, el que Beatriz ansiaba que se leyera. Sus ojos se fijaron en el segundo. «Ah, sí, la familia. Es precisamente de eso de lo que tenemos que hablar», dijo, mirando directamente al señor Valente, el patriarca canoso que me observaba como si yo fuera un insecto. «Señor Valente, usted siempre ha estado muy orgulloso de su linaje, ¿verdad? De la sangre de los Valente». El aire en la sala se volvió pesado. La sonrisa de Beatriz vaciló. No entendía lo que estaba sucediendo, y esa era precisamente la belleza del plan. Aquel trozo de papel, que ella creía que era mi sentencia de derrota, contenía en realidad la aniquilación de todo lo que ella creía ser. Lo que sucedió a continuación no fue solo el fin de un matrimonio, fue el derrumbe de una dinastía construida sobre arena. Para comprender la gélida calma de aquella sala de juntas, es preciso rebobinar el reloj 25 años. Yo era entonces un joven ingeniero, recién licenciado, con un portafolio lleno de ideas innovadoras, pero con los bolsillos casi vacíos. Beatriz, por su parte, era simplemente deslumbrante, una fuerza de la naturaleza envuelta en ambición. Era la hija de Horacio Valente, el administrador de una constructora de tamaño mediano, que, por azares del destino, pertenecía a un viejo amigo de mi padre. Me casé completamente enamorado, viendo en ella un fuego y una determinación que complementaban mi naturaleza sosegada. Yo era el arquitecto silencioso de sueños, ella, la implacable ejecutora. Durante los primeros años funcionamos como un equipo perfectamente engrasado. Con el capital que heredé de mi padre, una suma considerable, cuya verdadera magnitud, por una mezcla de amor y una ingenua confianza, nunca llegué a revelar del todo, inyectamos vida nueva a la constructora. Mi lugar estaba tras bastidores, en la sala de diseño, optimizando planos, innovando en materiales y procesos, sentando silenciosamente los cimientos de lo que se convertiría en un imperio. Beatriz y su padre, Horacio, eran los rostros públicos de nuestro éxito. Ellos eran quienes estrechaban manos en los clubes de campo, quienes sonreían para las fotografías de las revistas de sociedad y quienes subían al estrado a recoger los premios de la industria. A mí no me importaba, su felicidad era el dividendo que yo buscaba. Sin embargo, el éxito, como un vino demasiado fuerte, se les subió a la cabeza. Empezaron a creerse la leyenda que ellos mismos habían fabricado para el público. La narrativa cambió sutilmente al principio y luego de forma descarada. Ya no era nuestra empresa,
se convirtió en La Constructora Valente, el legado del genio empresarial de Horacio. En sus mentes y en la de su círculo social, yo fui degradado de socio fundador a un simple empleado competente, un marido de perfil bajo que había tenido la inmensa fortuna de casarse con la heredera del imperio. La humillación se servía en pequeñas dosis, como un veneno lento. Los comentarios mordaces en las cenas familiares se hicieron habituales. Arturo es un hombre de interiores, tan discreto, decía mi suegro con una falsa condescendencia, como si mi aversión a la ostentación fuera una tara. No tiene el instinto depredador para los negocios. Por suerte, su hija y yo sí lo tenemos, remataba, provocando las risas forzadas de los invitados. Yo soportaba aquella farsa con una paciencia estoica, anclado a la idea de proteger a nuestro hijo, Leonardo, y de preservar una paz doméstica que, en retrospectiva, ya estaba muerta. Creía que mi silencio era una fortaleza, un dique que contenía la toxicidad. Pero el estoicismo, a los ojos de los arrogantes, a menudo se confunde con la debilidad. Y Beatriz, que había empezado a verme como un mueble más de la mansión, un objeto útil pero sin valor intrínseco, me sentenció como un hombre débil. El desprecio se instaló permanentemente en su mirada, un frío glacial que ni el fuego de la chimenea de mármol podía atenuar. Fue entonces cuando apareció Javier, un inversor de sonrisa fácil, con unos dientes demasiado blancos y un apetito insaciable por el patrimonio ajeno. Su reloj de oro macizo parecía un faro que anunciaba su codicia. Las señales de la traición eran tan evidentes como vulgares. Las ausencias de Beatriz se multiplicaron, justificadas con reuniones que se extendían hasta la madrugada. Las llamadas telefónicas susurradas en el jardín de la mansión, de espaldas a las ventanas del estudio donde yo trabajaba. El aroma de una loción masculina extraña, demasiado penetrante, impregnado en sus pañuelos de seda importada. El corte frío de la deslealtad se había instalado en nuestro hogar, y la distancia entre nosotros en la enorme cama con dosel se volvió un abismo infranqueable. La fractura definitiva, el punto de no retorno, llegó en la noche de mi cumpleaños. Estábamos en un restaurante exclusivo, cuya cuenta ascendía a una cifra obscena, rodeados por el clan Valente. Yo acababa de cerrar, tras meses de trabajo solitario y negociaciones extenuantes, un contrato multimillonario que aseguraría la prosperidad de la empresa durante la próxima década. Pero en la mesa, cuando las copas de cristal se alzaron, el brindis fue por Horacio, el visionario, y por Beatriz, la fuerza motriz. Mi nombre ni siquiera fue mencionado. Me sentí borrado de mi propia historia, un fantasma en mi propia celebración. Más tarde esa noche, el eco de su voz me llegó desde el vestidor, un espacio tan grande como un apartamento modesto. Hablaba con Javier por teléfono. Su tono era una mezcla de desdén y conspiración. Sí, un éxito rotundo. El viejo Horacio se llevó todo el mérito, como siempre. Arturo, él estaba allí, con su eterna cara de perro apaleado. Patético, dijo, y sentí como cada palabra me apuñalaba. No te preocupes, querido, falta muy poco. En cuanto me asegure de que el testamento de papá está blindado y Leonardo es el único heredero, me desharé de este peso muerto. Tomaremos todo lo que es nuestro por derecho. En ese preciso instante, algo se quebró dentro de mí. No fue mi corazón. Llevaba años hecho añicos, remendado con el hilo de la negación. Lo que se rompió fue mi paciencia. La venda cayó de mis ojos y vi la cruda realidad. Ellos brindaban alegremente por la construcción de su futuro sobre las ruinas del mío. Pero la ironía, esa justicia poética que tanto adoro, era que su brindis estaba sellando su propia demolición. Sin saberlo, me habían dado el regalo más preciado, la liberación de cualquier duda moral. Mi plan, hasta entonces una vaga idea de autoprotección, comenzó a tomar una forma nítida, silenciosa e implacable, como las tensiones subterráneas que preceden a un terremoto. A la mañana siguiente, no hubo gritos ni reproches. Me levanté, me vestí con mi habitual traje discreto y en lugar de ir a la oficina, conduje mi sedán, un modelo eficiente pero sin pretensiones, hacia el centro de la ciudad. Hice una llamada que debería haber hecho una década antes. El doctor Almeida no era un abogado cualquiera, era el albacea del testamento de mi padre y el guardián de un secreto tan monumental que podía cambiar la órbita de todo nuestro universo. Sentado en su bufete, el mismo lugar donde años más tarde el mundo de Beatriz se haría añicos, finalmente me permití confrontar una verdad que había mantenido deliberadamente enterrada. Arturo, tu padre era un hombre brillante,
pero profundamente desconfiado, me dijo el doctor Almeida, sus ojos sabios observándome por encima de sus gafas. Vio la ambición desmedida en los ojos de Horacio Valente desde el primer día. Por eso lo nombró director general, un administrador excepcionalmente bien pagado, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, le cedió una sola acción de la compañía. Dejó la totalidad del patrimonio empresarial a tu nombre. El anciano abogado se levantó y abrió una caja fuerte antigua. De su interior extrajo la escritura de constitución original de la constructora Valente. El nombre que figuraba como único propietario no era el de Horacio Valente, era el mío, Arturo Moraes. Mi padre había estructurado todo a través de un fondo fiduciario que se transfirió a mi control total y absoluto el día de mi boda, como un regalo envenenado de protección. Durante 25 largos años, yo había sido el único y verdadero dueño de todo, del imponente edificio corporativo, de la mansión en la que era sistemáticamente humillado, de la flota de vehículos de lujo que Beatriz y su padre exhibían, de los activos líquidos que ella usaba para financiar sus escapadas con su amante. Yo era el rey disfrazado de bufón en mi propia corte, un soberano que había permitido que sus vasallos se creyeran los monarcas. La pregunta que me atormentaba era evidente: ¿por qué había permitido que esa farsa se prolongara tanto tiempo? La respuesta era tan simple como dolorosa: amaba a Beatriz. O, para ser más preciso, amaba el recuerdo de la mujer con la que me había casado. Mantuve la esperanza infantil de que ella me amara por quien yo era, no por lo que poseía. Quería que construyéramos nuestro imperio juntos, como socios, no simplemente entregárselo como un trofeo. Esperaba que algún día ella viera mi valor más allá de los balances financieros, pero el único valor que sus ojos eran capaces de percibir era el monetario. Mi plan inicial, concebido en la quietud del despacho de Almeida, era relativamente civilizado: solicitar un divorcio silencioso, revelar la verdad sobre la propiedad de la empresa durante la negociación y ofrecerle un acuerdo de separación generoso pero justo. Quería marcharme con mi dignidad y mi hijo, dejándola a ella con suficiente para vivir cómodamente. Pero su crueldad, su plan meticulosamente articulado para despojarme de todo y arrojarme a la calle sin nada, exigía una respuesta de una escala completamente diferente. La justicia, en este caso, no podía ser un simple trámite legal. Debía ser un espectáculo. Debía ser poética. Y entonces, en su ciega arrogancia, Beatriz cometió el error que lo cambiaría todo. En la primera reunión con nuestros respectivos abogados para iniciar el litigio, ella, creyendo tener el as en la manga, jugó la que pensaba que era su carta ganadora. «Exijo una prueba de ADN», declaró con una frialdad calculada. «Tengo serios motivos para creer que Leonardo no es hijo biológico de Arturo. Si se demuestra, perderá cualquier argumento de vínculo familiar para reclamar el patrimonio que pertenece a mi familia». Su abogado, una copia barata de Javier, sonrió con suficiencia. Era un golpe bajo, diseñado para aniquilarme emocional y públicamente. Lo que ella no podía imaginar era que yo tenía una certeza absoluta sobre mi paternidad. Leonardo era lo único puro y verdadero que quedaba de nuestro matrimonio. Su exigencia no era una amenaza, era una oportunidad divina, un regalo envuelto en malicia. Fue el doctor Almeida, con su mente afilada por décadas de batallas legales, quien vio la apertura perfecta en su estrategia. «Arturo, la soberbia es el talón de Aquiles de los tiranos», me dijo en privado. «Está tan convencida de su victoria que no leerá la letra pequeña. Aceptaremos su petición, pero con una condición». Su plan era diabólicamente simple. Aceptaríamos la prueba de ADN, pero argumentaríamos que para garantizar una total transparencia y evitar futuras disputas sucesorias, era necesario realizar un mapeo genético completo de todos los reclamantes directos del patrimonio Valente. Eso incluía a ella, a su padre y a mí. Lo presentaríamos como un procedimiento estándar en disputas de grandes fortunas, un mero formalismo para blindar el proceso. Beatriz mordió el anzuelo sin la menor vacilación. En su mente, era solo una burocracia más que confirmaría su tesis, que la sangre de los Valente era la única que importaba, y la mía era irrelevante. Ella misma me entregó el arma, cargó la munición y apuntó a su propio imperio, creyendo que su dedo estaba en el gatillo. No podía saber que mi mano ya estaba sobre suya, guiando su movimiento, preparada para apretarlo en el momento justo. Ignoraba por completo un secreto enterrado durante más de 40 años en el pasado de su madre, una indiscreción de juventud que un simple análisis de ADN estaba a punto de desenterrar y usar como una carga de demolición contra los cimientos de su vida. La trampa estaba lista. Solo quedaba esperar, con la paciencia del cazador, a que la presa entrara por su propio pie. De vuelta en la sala de juntas, el aire se había vuelto denso, casi irrespirable. La sonrisa de Beatriz,
que había vacilado por un instante ante la intervención de mi abogado, regresó con una fuerza redoblada, una máscara de arrogancia que se negaba a admitir la más mínima fisura en su plan. Se puso en pie, un movimiento fluido y ensayado, y apoyó las palmas de sus manos sobre la superficie pulida de la mansión. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose en sus padres con una expresión de devoción filial, en Javier, con un destello de complicidad lujuriosa, y finalmente en mí, con un desprecio tan puro que era casi tangible. «Basta de formalismos absurdos, doctor Almeida», sentenció, su voz resonando en el silencio tenso. «Estamos aquí para poner fin a una farsa que ha durado demasiado tiempo. 25 años en los que mi familia, con su generosidad, ha mantenido a un hombre sin ambición, sin visión, sin la sangre necesaria para dirigir un imperio». Ella hizo un gesto hacia mí, una floritura de desdén. «Miradle, sentado ahí con su traje genérico y su expresión de mártir. Siempre ha sido así». Un ancla, un peso muerto que mi padre y yo hemos tenido que arrastrar mientras construíamos todo esto. El narrador observaba desde la omnisciencia, deleitándose en la ironía suprema de la escena. Ella hablaba de construir un imperio sin saber que se encontraba en el vestíbulo de un edificio que no le pertenecía, dirigiéndose al verdadero arquitecto como si fuera un simple inquilino a punto de ser desahuciado. Cada palabra que pronunciaba, creyendo que eran los sólidos ladrillos de su victoria, no eran más que paladas de tierra sobre su propia tumba dinástica. La ceguera de su soberbia era tan profunda que resultaba casi una obra de arte. Durante años he soportado esta unión por un único motivo. Leonardo, continuó Beatriz, su tono volviéndose falsamente lastimero, una actuación para la galería de sus padres. Creía que debía darle un padre, aunque fuera una figura decorativa, un hombre cuya única contribución a esta familia ha sido ocupar un asiento en la mesa. Pero incluso en eso me equivoqué. Incluso ese último y débil vínculo que nos unía era una mentira. Su mano se posó sobre el sobre blanco, acariciándolo como si fuera un cetro. El papel contenía la verdad, sí, pero no la que ella pensaba. Sentí el nudo en la garganta apretarse, una manifestación física de la humillación que ella orquestaba con tanto esmero. Mis manos, ocultas bajo la mesa, se cerraron en puños, las uñas clavándose en mis palmas. Era el único escape para la rabia helada que me recorría. Mantuve la mirada fija en un punto de la veta de la madera, concentrándose en su patrón intrincado, para no permitir que la tormenta que se desataba en mi interior se reflejara en mi rostro. Mi calma era mi escudo, y sabía que la estaba volviendo loca. Javier, envalentonado por la actuación de su amante, se permitió una risa ahogada. «Es hora de mirar hacia el futuro, Beatriz, un futuro con un hombre de verdad que sepa apreciar y multiplicar el patrimonio que tanto te ha costado proteger». Se ajustó su reloj de oro macizo, un gesto vulgar que pretendía subrayar mi supuesta insignificancia. Él sonreía, imaginando los yates y los viajes en primera clase, sin tener la menor idea de que el fondo fiduciario del que planeaba vivir estaba a punto de evaporarse para siempre. Beatriz le devolvió la sonrisa, un pacto silencioso de codicia. Luego se volvió de nuevo hacia mí. «Mi padre, Horacio Valente, es un hombre de honor. Ha trabajado toda su vida para construir un legado, un nombre, y no voy a permitir que ese nombre sea mancillado ni un segundo más por tu presencia. Esta prueba de ADN no es solo un documento legal, es una purificación. Es la prueba de que en tus venas no corre nada que te dé derecho a lo nuestro». El señor Valente asintió gravemente, el patriarca engañado, interpretando su papel a la perfección en la tragedia que él mismo protagonizaba sin saberlo. El silencio que siguió fue pesado, cargado de expectación. Los abogados de Beatriz se removieron en sus asientos, ansiosos por dar el golpe final. Mis suegros me miraban con una mezcla de lástima y repulsión, convencidos de que estaban presenciando la justa expulsión de un usurpador. Todos los ojos estaban puestos en mí, esperando mi reacción, mi desmoronamiento, las lágrimas que confirmarían mi derrota. Esperaban que suplicara, que negara, que me hundiera en el fango de la vergüenza que ella había preparado para mí. En su lugar, sus dedos, envejecidos pero firmes, se posaron sobre el segundo informe, el que contenía el mapeo genético completo. El aire en la sala de juntas, ya pesado por la tensión, pareció solidificarse, volviéndose denso y casi imposible de respirar. La sonrisa de Beatriz, antes un arma de triunfo, ahora era una mueca frágil y expectante. Como iba diciendo, señora Valente, la cuestión del linaje es en efecto fascinante,
retomó el doctor Almeida, su voz serena cortando el silencio como un bisturí. Sus ojos, antes fijos en el patriarca, se volvieron ahora hacia Beatriz, con una precisión analítica que la despojó de toda su armadura de arrogancia. Este segundo informe, solicitado como parte de un procedimiento estándar de transparencia en disputas patrimoniales, es el perfil genético de usted, comparado con el del señor Horacio Valente y de la señora Laura Valente, su madre. Hizo una pausa, un silencio calculado que se alargó durante una eternidad. Cada segundo era un martillazo contra los cimientos del imperio Valente. Se oyó el tintineo agudo de una taza de café al chocar contra su plato. Fue la señora Valente, cuya mano temblaba de forma incontrolable. Su rostro, hasta entonces una máscara de desdén aristocrático, se había vuelto de un blanco cerúleo, como el mármol de una tumba. El señor Valente miró a su esposa, una expresión de pura y atónita incredulidad transformando sus facciones. Beatriz soltó una carcajada. No fue una risa de alegría o de burla, sino un sonido agudo, quebradizo y antinatural, como el de un cristal que se resquebraja bajo una presión inmensa. Era el sonido de la negación en su forma más pura y desesperada. «Esto es ridículo, una farsa. Ha falsificado ese documento para desestabilizarme. Es un truco sucio y desesperado de un hombre acabado». Su voz subió de tono, perdiendo el filo calculado para convertirse en un grito estridente. El doctor Almeida permaneció impasible, un roble en medio de su huracán de pánico. El laboratorio cuenta con acreditación internacional y, si no recuerdo mal, fue seleccionado por su propio equipo legal, precisamente para garantizar su imparcialidad. Replicó con una calma glacial. Los resultados son científicamente irrefutables, y lo que indican, sin ningún margen de error, es que, si bien la señora Laura es efectivamente su madre biológica, el señor Horacio Valente no es su padre. Si la primera revelación fue un temblor, esta fue el terremoto que derribó los muros. El narrador, desde su atalaya, observaba con una satisfacción casi divina la justicia poética desplegándose en tiempo real. La mujer que había basado toda su identidad y su derecho a la riqueza en la pureza de su sangre Valente, acababa de descubrir que esa sangre no corría por sus venas. Su vida entera, su nombre, su estatus, eran una mentira construida sobre el secreto de su madre. Jurídicamente, la implicación es clara e inmediata, continuó el abogado, su voz desprovista de toda emoción, como si estuviera leyendo las condiciones de una póliza de seguros. Usted no es heredera sanguínea del señor Valente. Por lo tanto, cualquier reclamación que usted haga sobre el patrimonio familiar, basándose en su linaje, es a todos los efectos legales nula y sin valor. Esta fue la primera grieta visible en la fachada de su mundo. La humillación que había planeado para mí se le estaba devolviendo, multiplicada por 1000. Javier, el amante oportunista, comenzó a removerse incómodamente en su asiento de cuero italiano. Sus ojos, antes brillantes de codicia, ahora se movían nerviosamente de un lado a otro, como los de un animal que olfatea el peligro. El embriagador aroma del dinero fácil se estaba disipando rápidamente del aire de la sala. Beatriz, con el rostro enrojecido por la furia y el pánico, se puso en pie de un salto, golpeando la mesa con las palmas de las manos. «Eso no importa, no cambia nada», gritó, su voz temblando de rabia impotente. «Mi padre puede dejarme todo lo que quiera en su testamento. Él me reconoce como su hija. La empresa sigue siendo suya y será mía». Se aferraba a la última tabla de su naufragio, sin saber que esa tabla ya estaba podrida. «Ah, la empresa», dijo el doctor Almeida, y esas 3 simples palabras cayeron en la sala con el peso de una sentencia de muerte. El tono con que las pronunció, una mezcla de serena inevitabilidad y una pizca de lástima, hizo que un sudor frío recorriera la espalda de Beatriz. Supo en ese instante que la demolición de su vida aún no había terminado. De hecho, apenas acababa de empezar. Y entonces llegó el golpe de gracia, el movimiento final que convertiría su imperio en un montón de escombros. El doctor Almeida cogió una tercera carpeta de su maletín. Esta era mucho más antigua, de cuero oscuro y gastado, atada con una cinta. La abrió con cuidado, y el olor a papel viejo y a tinta de archivo llenó el silencio sepulcral. Era un olor a verdad, a una historia que había permanecido enterrada durante décadas. «Es aquí donde la historia se vuelve realmente interesante», dijo el abogado, sacando un documento amarillento por el tiempo. Resulta que la constructora Valente nunca perteneció, en ningún momento, al señor Horacio Valente. Aquí tenemos la escritura de constitución original de la compañía, fechada en 1975. El único propietario y fundador de la empresa era el señor Otavio Moraes, el padre de Arturo. Giró el documento para que todos en la mesa pudieran verlo. Allí estaba, en una caligrafía elegante y firme, el nombre de mi familia.
la prueba irrefutable, el testamento de silencio que mi padre había dejado como salvaguarda. El señor Valente dejó escapar un gemido ahogado, como si le hubieran golpeado en el estómago, y hundió el rostro entre sus manos. La farsa de toda su vida se había desvelado en un solo instante. El señor Valente fue un excelente gerente general, un administrador de la máxima confianza, continuó el doctor Almeida. Cada palabra era una palada de tierra sobre la tumba de sus ambiciones, tan de confianza que el señor Moraes lo recompensó con un salario extraordinariamente generoso, bonificaciones sustanciales y el uso de una magnífica propiedad para vivir con su familia, la misma mansión que ustedes ocupan hoy, pero nunca fue el dueño. El único y verdadero propietario, desde el fallecimiento de su padre, ha sido siempre el señor Arturo Moraes, mi cliente. El sonido más fuerte en la sala ya no era el de los papeles, ni el de la respiración contenida. Era el sonido del mundo de Beatriz haciéndose añicos. Su rostro sufrió una metamorfosis terrible, una secuencia acelerada de emociones que la desfiguraron por completo. La ira se transformó en negación, la negación en pánico y el pánico en el más puro y abyecto terror. Sus ojos, desorbitados, buscaron desesperadamente un ancla en la habitación. Miró a su padre, que ahora era solo un anciano derrotado, encorvada sobre la mesa. Miró a su madre, que lloraba en silencio, sus lágrimas trazando surcos en su maquillaje perfecto. Finalmente miró a Javier, pero él ya no estaba mirando a Beatriz. Estaba mirando su reloj de oro, luego su teléfono, y con un movimiento sigiloso y cobarde se levantó de su silla, murmurando una excusa sobre una llamada urgente. Ni siquiera se despidió, simplemente se esfumó, como un espejismo de riqueza que nunca fue real. El doctor Almeida, con la formalidad de un verdugo que lee la sentencia final, enumeró las consecuencias con una precisión metódica y brutal. Por lo tanto, la situación actual es la siguiente. En su calidad de propietario, mi cliente ha decidido no renovar el acuerdo de cesión de la vivienda. Tienen ustedes 30 días para desalojar la propiedad. Naturalmente, todas las tarjetas de crédito corporativas y las cuentas bancarias asociadas a la empresa que usted ha estado utilizando han sido congeladas esta misma mañana. Hizo una breve pausa, dejando que el peso de esas palabras la aplastara. El sedán alemán de lujo que conduce es un activo de la empresa y será recogido por un agente esta misma tarde en su domicilio. Y, por supuesto, aceptamos su solicitud de divorcio, pero no habrá reparto de bienes empresariales, ya que la empresa pertenece y siempre ha pertenecido única y exclusivamente al señor Moraes. Beatriz se desplomó en su silla, su cuerpo sin fuerzas. Su traje de diseño ahora parecía un disfraz ridículo en una mujer despojada de todo. La máscara de superioridad se había desintegrado por completo, revelando el vacío que había debajo. El narrador observó cómo la reina caía de su trono de cartón, ahogándose en el aire de una sala que unos minutos antes creía que le pertenecía por derecho divino. Entonces el doctor Almeida se giró hacia mí, un brillo casi imperceptible de satisfacción en sus ojos cansados. Cogió el primer sobre, el que Beatriz me había arrojado como un arma, y lo abrió con parsimonia. Sacó el informe y le echó un vistazo. «Ah, y se me olvidaba un último detalle», dijo, su voz ahora con un matiz de calidez, «sobre el primer análisis de ADN, el que tanto le interesaba. Felicidades, Arturo. La probabilidad de que Leonardo sea su hijo biológico es del 99,999%. La justicia no había llegado con el estruendo de una explosión, sino con el susurro devastador de la verdad. Miré a Beatriz por última vez. En sus ojos ya no había crueldad ni arrogancia, solo un desierto de confusión y ruina. Había intentado borrarme de mi propia historia, sin darse cuenta de que yo era el autor de cada una de sus páginas. El silencio que siguió a la revelación final del doctor Almeida no fue un vacío, sino una sustancia densa y pesada que lo llenó todo, aplastando los pulmones y ahogando cualquier réplica. Beatriz permaneció inmóvil, una estatua de alta costura tallada en la incredulidad más absoluta. Su rostro, antes un lienzo de arrogancia triunfal, era ahora una máscara grotesca de shock, sus labios entreabiertos en una O silenciosa de horror. El narrador observaba, con la satisfacción de un dramaturgo que ve su acto final ejecutado a la perfección, cómo la realidad se desprendía de ella capa por capa, como la pintura vieja de un muro podrido. Su primera reacción no fue un grito, sino un sonido gutural, un quejido ahogado que se escapó de su garganta, el lamento de un animal atrapado. Se giró bruscamente al hombre que había llamado padre durante toda su vida. «Papá», susurró, la palabra temblando en el aire. Pero Horacio Valente no levantó la vista. Permanecía encorvado, un patriarca destronado.
su rostro oculto entre sus manos temblorosas, avergonzado no por la mentira de su esposa, sino por la revelación pública de su propia insignificancia. Había vivido como un rey con un título prestado, y ahora el verdadero monarca había reclamado su trono. Desesperada, su mirada buscó a su madre. Pero Laura Valente era un mar de lágrimas silenciosas, su maquillaje de lujo corrido en surcos oscuros por su rostro pálido. Su propia vergüenza, un secreto guardado durante 40 años, la había consumido, dejándola sin fuerzas para defender a la hija que era el fruto viviente de su traición. En un instante, Beatriz comprendió que estaba sola. Sus pilares, su linaje y su familia no eran más que arena que se escurría entre sus dedos. Fue entonces cuando el shock se transformó en una furia volcánica. Se puso en pie de un salto, sus manos golpeando la mesa de caoba con una fuerza que hizo temblar las copas de agua. «¡Esto es una farsa! ¡Una conspiración!», gritó, su voz perdiendo toda su compostura y volviéndose estridente y desagradable. Señaló con un dedo tembloroso a mi abogado y luego a mí. «Han falsificado esos documentos. Es un truco sucio para robarme lo que es mío por derecho. Les demandaré hasta dejarlos en la ruina». El narrador sonrió internamente ante la deliciosa ironía. Amenazaba con usar el dinero que ya no tenía para luchar por una herencia que nunca le había pertenecido. Su propio abogado, un hombre de traje impecable cuya confianza se había evaporado por completo, se aclaró la garganta con nerviosismo. «Beatriz, por favor», comenzó. Su tono ya no era el de un aliado combativo, sino el de un funcionario que intenta controlar una situación embarazosa. «Los documentos han sido verificados. La cadena de custodia de las pruebas genéticas es impecable. No tenemos base para...». Ella lo fulminó con la mirada, como una reina que no puede creer la insubordinación de su súbdito. «Cállate, estás despedido», espetó, antes de volverse de nuevo hacia mí. Pero su furia era impotente, el rugido de un león de papel en medio de un huracán. Intentó invocar el poder de un nombre que, como acababa de descubrir, no era el suyo. Intentó dar órdenes en una sala de juntas donde su autoridad se había disuelto como el azúcar en el agua. Con un gesto de desesperación, arrebató su teléfono móvil de la mesa, un modelo de última generación incrustado de cristales. Sus dedos, temblorosos de rabia, marcaron un número. «Voy a llamar a Javier. Él sabrá qué hacer. Él tiene contactos. Él moverá sus influencias», anunció a la sala, como si el nombre de su amante fuera un conjuro mágico que pudiera revertir la realidad. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces, antes de saltar directamente al buzón de voz. La cara de Beatriz se contrajo. El narrador observó con deleite clínico la predecible cobardía del parásito. Javier, cuya única inversión en Beatriz había sido el tiempo necesario para calcular su patrimonio neto, ya había hecho sus cálculos y había cortado sus pérdidas. Beatriz volvió a marcar, con una terquedad febril. Esta vez ni siquiera sonó. Un mensaje grabado, impersonal y metálico, anunció: «El número que ha marcado no existe». El abandono era tan absoluto, tan digitalmente definitivo, que le robó el aliento. Fue en ese preciso instante cuando la primera ola de la demolición financiera la golpeó. Un asistente del doctor Almeida entró discretamente en la sala y le susurró algo al oído. Mi abogado asintió y se dirigió a Beatriz con una formalidad gélida. «Señora Valente, un pequeño asunto administrativo. El agente de la compañía de leasing está de camino a la residencia para recoger el sedán alemán. Le rogamos que deje las llaves con el personal de seguridad al salir». Beatriz soltó una risa seca y sin alegría. «No necesito ese coche», dijo con un desdén forzado, abriendo su bolso de piel de cocodrilo y sacando una cartera. De ella extrajo una tarjeta de platino. «Pagaré el mejor servicio de chofer de la ciudad». La arrojó sobre la mesa, un último gesto de un poder que ya solo existía en su imaginación. El joven abogado de su equipo, deseando claramente estar en cualquier otro lugar, recogió la tarjeta y se la dio a su asistente para que hiciera la gestión. Unos minutos de silencio agónico pasaron. El asistente regresó, con el rostro pálido y una expresión de disculpa. Se inclinó y le susurró algo al oído a su jefe. El abogado tragó saliva. «Beatriz, la tarjeta ha sido rechazada», dijo en voz baja, como si temiera la reacción. «Hemos probado las otras dos. Todas las cuentas corporativas asociadas a su nombre han sido suspendidas». La humillación de aquel momento fue más profunda que cualquier grito. Fue silenciosa, burocrática y absoluta. El dinero, su Dios, la había abandonado.
Y entonces llegó el golpe a su reputación, la aniquilación de su identidad profesional. El doctor Almeida abrió una última carpeta. Una cosa más, dijo, su voz tranquila resonando como un martillo de juez. En mi calidad de representante del único propietario de Moraes Ingeniería, he ordenado una auditoría forense completa de las finanzas de los últimos 10 años. Nos centraremos especialmente en los gastos personales cargados a cuentas de la empresa, los viajes no justificados y las transferencias a terceros no relacionados con la actividad comercial. La implicación era tan clara como brutal. No solo la estaba despojando de su riqueza, la estaba acusando de fraude. El rostro del abogado de Beatriz se tornó de un color ceniciento. Sabía lo que eso significaba. Ya no se trataba de un divorcio contencioso. Estaban entrando en el territorio del derecho penal. Con un movimiento casi imperceptible, apartó su silla unos centímetros de la de Beatriz, un acto físico de distanciamiento profesional y personal. Ya no era su clienta, era un lastre a punto de hundirse. El narrador reflexionó sobre la justicia poética de todo aquello. La reputación de Beatriz como una empresaria implacable había sido la mayor de sus ficciones. Era una fachada construida con mi trabajo, apuntalada por mi capital y decorada con mi silencio. Ahora que los cimientos habían sido retirados, toda la estructura se venía abajo, revelando lo que siempre había sido: una gestora mediocre con un apetito desmedido por el lujo y un profundo desprecio por la ética. Finalmente, sin más armas a las que recurrir, se volvió hacia mí. Su mirada era una mezcla tóxica de odio, súplica y una rabia impotente que la consumía. Intentó su última y más despreciable táctica: el chantaje emocional. ¿Y Leonardo?, siseó, su voz un veneno. ¿Vas a permitir que tu hijo vea a su madre en la calle? ¿Vas a destruirle la vida por tu estúpido orgullo? Permanecí en silencio. No había necesidad de responder. Mi calma, la misma que ella siempre había confundido con debilidad, era ahora mi arma más poderosa. Era un espejo que le devolvía el reflejo de su propia histeria, de su propia fealdad moral. Mi silencio no era una ausencia de palabras, era una sentencia. Decía que Leonardo estaría mejor lejos de su influencia, que su futuro se construiría sobre la verdad, no sobre el castillo de naipes en el que ella lo había criado. El doctor Almeida, entendiendo que el espectáculo había terminado, se puso en pie. Creo que esta reunión ha concluido, declaró con una finalidad que no admitía réplica. Les ruego que desalojen la sala. Un agente de seguridad les acompañará a la salida para recoger cualquier propiedad de la empresa que puedan tener en su posesión, como teléfonos o portátiles. La caminata desde la sala de juntas hasta el ascensor fue el pasillo de la vergüenza más largo de su vida. Atravesó la recepción de mármol y cristal, un espacio diseñado para proyectar poder y éxito, sintiendo las miradas de los secretarios y los abogados junior. Nadie dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Una mezcla de lástima, desprecio y ese morboso placer que la gente siente al presenciar la caída de los poderosos. Su traje de diseño, que unas horas antes era una armadura, ahora parecía un disfraz ridículo en una actriz a la que se le había olvidado el guión. Sus padres la seguían a unos pasos de distancia, no como un clan unido, sino como dos extraños unidos por una catástrofe común. Ya no eran los Valente, la poderosa pareja de la alta sociedad. Eran simplemente Horacio y Laura, un gerente despedido y una esposa infiel, dos ancianos enfrentados al ocaso de sus vidas, despojados de la única mentira que los mantenía unidos. Al salir a la calle, el aire frío de la ciudad la golpeó como una bofetada. El ruido del tráfico, los rostros anónimos de la multitud, todo le pareció ajeno y hostil. No había ningún sedán de lujo con chofer esperándola en la puerta. No había nada, solo el duro y gris pavimento de la realidad. Se quedó allí, en la acera, una figura incongruente en medio del ajetreo de la tarde, la mujer que lo había tenido todo y que ahora no tenía a dónde ir. El narrador observó la escena final con una profunda sensación de equilibrio restaurado. Beatriz no solo había perdido su fortuna, había perdido su nombre, su historia, su estatus social y, lo más importante, la identidad que había construido sobre cimientos de arrogancia y engaño. Se había convertido en la personificación misma de la irrelevancia, el destino que con tanta crueldad había intentado imponerme a mí. La última imagen fue devastadora en su simplicidad. Beatriz, la reina caída, de pie en la parada del autobús,
buscando torpemente en su bolso de cocodrilo de 5.000 euros unas monedas para pagar el billete. No fue solo una derrota, fue un borrado completo. El universo que había construido a su alrededor, con sus reglas y sus jerarquías, había dejado de existir, y ella no era más que un fantasma en las ruinas. Mientras el personal de seguridad escoltaba a los despojos del clan Valente hacia la salida, el doctor Almeida y yo permanecimos en la sala de juntas, ahora impregnada de un silencio purificador. El olor a cuero y caoba ya no era el aroma de una victoria ajena, sino el del orden restaurado. Recogimos nuestros documentos sin prisa, con la metódica calma de quienes han completado una tarea desagradable pero necesaria. El anciano abogado me dedicó una mirada que trascendía la relación cliente-profesional. Era la mirada de un viejo amigo de mi padre, satisfecho de haber cumplido un deber de lealtad que se había extendido durante décadas. Al salir del imponente edificio de mármol y cristal, el aire frío de la tarde me golpeó el rostro, un bautismo fresco en mi nueva realidad. El murmullo indiferente de la ciudad, el tráfico fluyendo por la avenida, todo parecía resaltar la insignificancia del drama que acababa de concluir en las alturas. Pero ella estaba allí, apoyada contra el muro de granito, no como la reina que había entrado, sino como una refugiada esperando un indulto que nunca llegaría. Su traje de diseño estaba arrugado, su maquillaje era un borrón trágico, y su postura, antes erguida y desafiante, ahora estaba encorvada por el peso invisible de la ruina. Me vio salir, y por un instante, una chispa del viejo fuego de la arrogancia brilló en sus ojos. Se enderezó y caminó hacia mí. Sus tacones de suela roja, antes un símbolo de poder, ahora sonaban desesperados y huecos sobre el pavimento. El narrador, observador impasible de esta última escena patética, no pudo evitar una sonrisa irónica. Era la última convulsión de un ego moribundo, un intento final de afirmar un poder que ya se había reducido a cenizas y recuerdos. «No creas que esto ha terminado, Arturo», siseó, su voz temblorosa de una rabia impotente. «Te demandaré por cada céntimo, te arrastraré por el fango, haré que todo el mundo sepa la clase de monstruo manipulador que eres». Sus amenazas, que antes habrían helado la sangre, ahora eran tan inofensivas como el ladrido de un perro pequeño y asustado. No tenían activos que las respaldaran, ni influencia que las amplificaran. Eran solo ruido, el eco vacío de un imperio caído. Permanecí en silencio, mirándola, no con el odio que ella esperaba provocar, ni con la lástima que su estado podría inspirar, sino con una indiferencia serena y absoluta. Era como observar un fenómeno meteorológico que ya ha pasado, estudiando sus efectos sin sentir ya su fuerza. Esta calma, esta ausencia de reacción, fue el golpe más cruel de todos, porque le demostraba que ya no tenía ningún poder sobre mis emociones. Había dejado de ser relevante. Al ver que la ira era inútil, su estrategia cambió con una rapidez desesperada. Su rostro se descompuso, la máscara de furia se derritió para revelar una vulnerabilidad cruda y calculada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas que ya no tenían el poder de conmoverme. «Arturo, por favor», suplicó, su voz ahora un susurro quebrado. «Piensa en nosotros, piensa en los 25 años que compartimos. ¿No significaron nada para ti? ¿Todo fue una mentira?» El narrador se deleitó en la suprema ironía. Ella, la arquitecta de una vida de mentiras, ahora me preguntaba a mí por la verdad. Apelaba a un pasado que ella misma había profanado y demolido sistemáticamente, día tras día, con cada llamada secreta, con cada comentario despectivo, con cada brindis por mi futura miseria. Buscaba refugio en las ruinas de una casa que ella misma había incendiado. «Piensa en Leonardo», dijo, jugando su última y más despreciable carta. «¿Qué le dirás? ¿Que dejaste a su madre en la calle por dinero? ¿Vas a destruir a tu propio hijo por tu orgullo?» Era un intento vil de usar a nuestro hijo como escudo humano, la última táctica de un combatiente derrotado que ya no respeta ninguna regla de enfrentamiento. Fue entonces cuando hablé por primera vez. Mi voz salió tranquila, sin el menor temblor, tan firme y fría como el acero pulido. La miré directamente a los ojos, no para desafiarla, sino para que entendiera la finalidad irrevocable de mis palabras, para que supiera que no había vuelta atrás, ni puentes que reconstruir, ni cenizas de las que pudiera resurgir un fénix. El amor del que hablas, Beatriz, y la familia que invocas, los enterraste tú misma hace mucho tiempo, bajo el peso de tu propia codicia, dije. Cada palabra era una palada de tierra sobre un ataúd cerrado.
Ahora no queda absolutamente nada que desenterrar. Eres un fantasma que me persigue de un pasado que a partir de hoy ya no existe. Su rostro se quedó sin expresión. Fue como si mis palabras hubieran cortado el último hilo que la mantenía en pie. El vacío en sus ojos se hizo total. No hubo más lágrimas, ni más rabia, solo la comprensión aturdida y definitiva de que había sido borrada. No por mí, sino por sus propias acciones. El vínculo emocional, la última conexión que esperaba explotar, se había pulverizado. En ese preciso instante, como si fuera una señal del destino, un sedán alemán de lujo, un modelo ejecutivo de color negro obsidiana, se deslizó silenciosamente hasta la acera. No era el ostentoso convertible deportivo que ella habría elegido, sino un vehículo que denotaba poder real, no riqueza exhibida. Era la encarnación del estatus discreto y sólido, el tipo de lujo que no necesita gritar para ser reconocido. Un chofer con uniforme impecable bajó del vehículo y abrió la puerta trasera para mí con un gesto respetuoso. El interior olía a cuero nuevo y a un futuro limpio y sin complicaciones. Este coche, como todo lo demás, siempre había sido mío, esperando pacientemente a que su verdadero dueño reclamara el volante de su propia vida. Me volví hacia el doctor Almeida, que había observado la escena con una aprobación silenciosa. Le estreché la mano con firmeza. Gracias por todo, doctor. No podría haberlo hecho sin usted. Él asintió, una sonrisa apenas perceptible en sus labios. El mérito es de la paciencia, Arturo, y de la verdad. Siempre ganan al final. Me introduje en el asiento trasero del sedán, el mullido cuero acogiéndome. No le dediqué una última mirada a Beatriz. No era necesario. Ella ya no formaba parte de mi paisaje. La puerta se cerró con un sonido sordo y satisfactorio, aislándome del ruido de la calle y del fantasma que había dejado atrás en la acera. El coche se alejó con una suavidad impecable, fundiéndose con el flujo del tráfico. A través del cristal tintado, la vi por última vez. Una figura solitaria y encogida en la inmensidad de la ciudad. Una mujer vestida con las galas de una vida que ya no le pertenecía, esperando un autobús que la llevaría a un futuro que no había planeado y que no deseaba. El narrador observó su figura disminuir hasta desaparecer, con una profunda sensación de equilibrio cósmico. No había sido destruida por la venganza, sino consumida por su propia arrogancia. Su obsesión por el estatus la había llevado a perderlo todo, y su desprecio por el carácter la había dejado sin nada en que apoyarse cuando su mundo de apariencia se derrumbó. La mayor victoria no fue la recuperación de mi patrimonio, fue la reconquista de mi paz. Mientras el coche avanzaba hacia mi nueva y tranquila vida, comprendí la verdad definitiva. La mejor venganza no es un acto de destrucción, sino un acto de construcción silenciosa. Es vivir bien, con dignidad y en paz, demostrando que la ausencia del traidor no deja un vacío, sino un espacio limpio para empezar de nuevo. Y en ese espacio, yo era por fin libre. La historia de Beatriz Valente, o más bien, la mujer que creyó serlo, es una fábula moderna sobre los cimientos de arena. Nos enseña que un imperio construido sobre la mentira, la arrogancia y el desprecio no es un castillo, sino un elaborado castillo de naipes, esperando el más leve soplo de la verdad para derrumbarse. Ella aprendió de la manera más dura y pública posible que el estatus es un alquiler, no una propiedad, y que el carácter es la única moneda que conserva su valor cuando todas las demás se han devaluado hasta convertirse en nada. Su caída no fue un acto de venganza, sino una simple corrección del miverso, un reequilibrio de cuentas que llevaba 25 años pendiente. El verdadero triunfo de Arturo, por otro lado, no se midió en los balances de la empresa que recuperó, ni en el valor de la mansión que vendió. Su victoria fue silenciosa, interna y mucho más profunda. Se encontró en la paz de una cafetería sencilla, en la conversación honesta con su hijo y en la libertad de ser por fin el arquitecto de su propia vida, sin la necesidad de la aprobación o el miedo a la humillación. Demostró que la verdadera fortaleza no reside en la ostentación del poder, sino en la serenidad de saber quién eres cuando te despojan de todo lo demás. La arrogancia, como Beatriz y su familia descubrieron, es un préstamo a corto plazo, con unos intereses impagables.
Creyeron que su posición social les otorgaba una armadura contra las consecuencias, una inmunidad ante la verdad. Sin embargo, su estatus no fue un escudo, sino un pedestal. Cuanto más alto subieron en su mundo de apariencias, más espectacular y devastadora fue su caída. La sociedad que tanto se esforzaron por impresionar se convirtió en el público de primera fila de su humillación, un recordatorio implacable de que la reputación es vapor, pero la integridad es roca. Esta historia es, en esencia, una advertencia contra el materialismo como pilar de la existencia. Las relaciones construidas sobre la base de activos líquidos y el patrimonio inmobiliario son tan volátiles como el propio mercado. Javier, el amante oportunista, fue la prueba viviente de ello. Su lealtad duró exactamente lo que tardó en darse cuenta de que el fondo fiduciario se había evaporado. El amor, la lealtad y el respeto no se pueden comprar ni heredar. Se construyen con el tiempo, la honestidad y el sacrificio mutuo, los únicos ladrillos que resisten la tormenta. El estoicismo de Arturo, esa calma que sus verdugos confundieron con debilidad, fue en realidad su arma más letal. No era pasividad, sino la paciencia estratégica del cazador, que permite a su presa enredarse en su propia trampa. En un mundo que premia el ruido y la autopromoción, su silencio fue un acto de poder supremo. Dejó que la soberbia de Beatriz escribiera el guión de su propia destrucción, sabiendo que cada palabra arrogante era un clavo más en el ataúd de su imperio de mentiras. La lección definitiva es quizás la más simple. Nunca subestimes a la persona silenciosa en la habitación. El mundo está lleno de reyes disfrazados de plebeyos y de empleados que se pavonean con coronas de cartón. El verdadero poder rara vez necesita anunciarse, simplemente es. Arturo no necesitaba gritar que era el dueño. Los hechos, una vez revelados, hablaron por él con una elocuencia devastadora que ninguna bravuconada podría igualar. Beatriz exigió una prueba de ADN como un acto de humillación final, creyendo que la ciencia confirmaría su narrativa de superioridad. Pero la verdad, una vez que se la invoca, no obedece a amos. Es una fuerza de la naturaleza, imparcial y absoluta, que ilumina por igual los secretos de los humildes y las mentiras de los poderosos. Al exigir la verdad, Beatriz firmó sin saberlo la sentencia de muerte de la única vida que conocía, demostrando que a veces la mayor arma de tu enemigo es el espejo que le obligas a sostener. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras una traición así? ¿Tendrías la sangre fría para esperar el momento justo de la justicia? Deja tu opinión en los comentarios, porque los leemos todos. Si te ha gustado ver cómo se hace justicia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima historia de giro inesperado, que ya aparece en pantalla.